Hola a todos y bienvenidos al episodio número 27 de Ciudadano Cripto, vuestro podcast en español con las noticias más importantes de la semana en el mundo de las criptomonedas. Te ponemos al día de lo que está pasando en Bitcoin, DeFi, NFTs, todo lo que se os pueda pasar por la cabeza lo cubrimos en este podcast. No os podéis perder el episodio de esta semana. Vamos a hablar de la crisis económica que están viviendo los mineros de Bitcoin, del fin de la larga historia que hemos ido siguiendo en este pod de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Debatimos si Bitcoin es un valor refugio frente a una posible crisis económica y muchas más cosas que han pasado esta semana. Así que ponte el cinturón, empezamos el podcast, empezamos Ciudadano Cripto. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ciudadano Cripto. Como en el comienzo de cada pod, les queremos contar los bits de la semana. Y el primero de ellos es que cayeron un 70% las acciones de la empresa minada más grande del mundo, Core Scientific, ya que no están pudiendo pagar sus obligaciones de deuda. Sí, porque es que como comentábamos en el pod de la semana pasada, la incesante subida del hash rate de Bitcoin, es decir, que cada vez es más difícil minar Bitcoin, sumado esto a los bajos precios de Bitcoin, está haciendo que muchos mineros tengan márgenes o beneficios muy muy bajos o incluso pérdidas y que estén sufriendo mucho para mantener su actividad, ya que es que el coste de minar un Bitcoin ahora mismo es casi el mismo que el precio del propio Bitcoin en el mercado. Y mucho ya hace tiempo se venía hablando esto del riesgo de capitulación o digamos de la rendición de los mineros que van a tener que empezar a vender bitcoins en grandes cantidades a lo bestia para intentar mantenerse a flote y siempre y cuando los tengan. Exacto, y es que podemos estar asistiendo al comienzo de esta capitulación viendo este caso de Core Scientific, que es la empresa, como has dicho, cotizada de minería de Bitcoin más grande del mundo y que vimos cómo esta semana sus acciones se desplomaban un 75% en un día. En un día cayó un 75%. Si veis el gráfico es alucinante, básicamente porque no están pudiendo pagar las deudas que tienen y podrían muy pronto quebrar. Y eso es importante porque ahí en internet ya se encuentran algunas noticias de que la empresa quebró. La empresa no quebró. La empresa está dando un preámbulo, preavisando de lo que se viene para adelante, pero técnicamente todavía está ok. Eh, Eso sí, además de la subida del hash rate, a lo que ellos culpan de este problema que están teniendo que enfrentar es también a la suba de los precios de energía, a la quiebra de Celsius, porque también, digamos, afectó a algunos de los activos que ellos tenían. Entonces, bueno, dicen que es multicausal, que no es solamente por la baja del precio de Bitcoin. Y está bueno eso que lo digan, ¿no? Porque hay un montón de otros elementos que de golpe están impidiendo o afectando a su economía de empresa. Eso sí, ojo, porque esta empresa, para mantenerse operativa, se endeudó mucho. Es como esto que hablábamos de bancos sistemáticos, ¿no? De cuando quiebran generan una crisis en todo el mundo. Bueno, esto quizás sea el comienzo de una crisis en el sector. Y eso puede ser como en un dominó. La primera ficha de dominó que cae y luego eso por ahí genera mucho impacto, porque obviamente estas empresas están muy relacionadas entre sí. Para contar un poco el estado de situación, hasta el 26 de octubre, o sea, hace poquitos días atrás, la compañía tenía en su haber solo 24 bitcoins y aproximadamente unos 27 millones de dólares en efectivo, digamos, ¿no? Si lo comparamos con el 30 de septiembre de 2022, ellos tenían hasta 1050 bitcoins y aproximadamente 29 millones de dólares en efectivo. Es decir, ya han empezado un proceso de desprendimiento como para poder hacer un poco de frente a esta crisis de liquidez y económica que están enfrentando. Wow, pero es súper interesante este dato que dices, que no lo sabía, que tenían 1000 y pico bitcoins, ahora tienen 24 y creo que es la capitulación de la que estábamos hablando. Ahí está, o sea, ya ha ocurrido, ¿no? Que hablábamos de que podía ocurrir, pero ya ha ocurrido. O sea, estos grandes mineros ya se están deshaciendo de sus holdings de Bitcoin para mantenerse a flote. Tremendo, muy interesante.
Y también, por el lado bueno, si lo podemos ver de alguna manera, es que el precio de Bitcoin está aguantando bastante bien viendo estas ventas, ¿no? Tan grandes de Bitcoin por parte de empresas de minería. O sea que ahí demostrando un poco de fortaleza Bitcoin, pero entonces con ese dato creo que la capitulación está ocurriendo. Claro, pero bueno, ese es el primer paso, quizás. Hay que ver si esto después se extiende o no, porque a veces depende de cómo gestiona el riesgo cada empresa. Hay empresas que, sabiendo que están en un sector con tanta volatilidad, por ahí están un poco más preparadas, aunque si nos acordamos los casos de Luna, Celsius y demás, no suele ser el caso. Y ahí es donde a veces después el regulador puede meter el dedo y decir, ven, como no se ordenan, como no saben gestionar el riesgo, yo tengo que darle las leyes para que ustedes sepan cómo gestionar el riesgo, porque evidentemente son muy malos haciéndolo. Habrá que ver, yo no sé, creo que lo encuentro difícil de ver y en el peor de los casos, que los grandes mineros se terminen desarmando, tienen dos cosas, ¿no? Por un lado es malo porque afecta a la reputación del sector, afecta a Proof of Work, se dice Proof of Work es cosa del pasado, causa que las empresas se caigan, que se hundan, que se gaste con energía que al final se pierde. Bueno, tiene un montón de críticas muy negativas, pero hay otro lado que es un poco más positivo, que significa que si, no me acuerdo exactamente el market share, había visto algo así como del 8 o 9% o algo más, quizás estoy equivocado, pero si tienes el dato, por favor, no debes decirlo. Que eso implica después más descentralización, ¿no? Porque significa que ese hash rate que estaba concentrado en solamente un jugador se va a distribuir entre otros, pero también va a haber nuevas personas que quieran participar, integrarse y meterse un poco en este tema, más como pequeñas empresas y ya no necesariamente grandes monstruos. Hay que ver qué pasa. Mi duda con eso es que si ni los grandes que tienen economías de escala y digamos tienen una capacidad de endeudarse, de financiarse, no son rentables los grandes, ¿cómo van a poder los medianos o los pequeños seguir operando la minería? Eso es lo que me preocupa. Bueno, pero hay muchos lugares que se escriben, los gigantes de hierro empiezan a caer y demás, ¿no? Cuando sos muy grande te mueves más lento. No sé si tenés la agilidad necesaria para resolver algunas cuestiones. Empezás a tener presiones porque te endeudaste y porque ya no puedes zafarla de alguna manera. Zafarla es como evitar el problema, ¿no? Por las dudas. Eh, no sé, yo encuentro que por ahí, lamentablemente nunca vamos a volver a los mineros individuales, que sería un mundo muy, muy lindo, pero por ahí un montón de empresas más pequeñas con un rol más atomizado dentro del ecosistema es positivo para la descentralización, para mantenerse a largo plazo viviendo, y si no, incluso en lugar de ser una empresa minera, ser un pool de minería. Mineros individuales que aportan su hash rate y luego se distribuye la recompensa, no sé. Sí, y lo que también me parece increíble, ¿no? Es en esta situación de grandes mineros quebrando o casi en quiebra y el hash rate no para de subir. Entonces, ¿quién está entrando aquí a minar? ¿Quién es el que está haciendo subir este hash rate? ¿Por qué está subiendo? Es otra, como un poco una contradicción, ¿no? Los grandes mineros medio en quiebra y el hash rate no para de subir. O sea, que eso es que está entrando más gente o nuevo equipamiento a minar. ¿De dónde viene todo este hash rate? Sí, es buena pregunta. Yo, sinceramente, quiero creer que es por perspectivas, ¿no? Expectativas del mercado. La expectativa es que estamos a cerca de 480 días del próximo halving y entras en como una carrera armamentística a ver quién agarra el halving mejor parado, tiene la posibilidad de ganar bitcoins hoy, guardarlos y esperar al próximo rally, porque el que haga eso va a multiplicar. ¿Vos tenés alguna idea diferente? Tengo una idea conspiranoica que por favor no os toméis en serio, no está Me fundada en encanta. ningún hecho, en ninguna información, es Esto, pura esto hay que conspiración. recortarlo y directo a YouTube, donde seguro cala rápido. Me gusta más tu teoría, creo que tiene más sentido, pero yo tengo otra, pero de nuevo, puramente conspiranoica, es que aquí está entrando a minar alguien grande. No sé si un estado, una gran empresa que no conocemos. La teoría que más me gusta es un estado con mucho dinero y que además tenga energía barata, porque obviamente el factor energético, el precio de la energía es muy importante.
¿Rusia? ¿Alguno del Oriente Medio que está empezando a minar Bitcoin en secreto? No sé. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Solo acumular, romper la Sí, red? acumular. O incluso tomar poder en la red también podría ser. Quizás, o sea, hay muchos lugares donde tenemos la información de los mineros. Quizás hay que ver si el unknown, ¿no? Porque todo gráfico tiene un unknown, está creciendo o ha ido creciendo y ver esa teoría. Y una noticia que nos llega desde Francia, según RMC, cientos de clientes del banco ING no pueden recuperar su dinero tras el cierre de la filial francesa de este banco. Cientos de antiguos clientes de ING reportan que su dinero básicamente pues se ha perdido. ING, antes de cerrar sus operaciones en Francia, les dio la opción a sus clientes de migrar sus cuentas a otros bancos, pero parece que a muchas de estas personas nunca les ha llegado la transferencia desde ING a su nueva cuenta. Por ejemplo, una Cloud, una jubilada, cuenta que los ahorros que tenía en el banco para su jubilación, que eran como 300 y pico mil euros, nunca le han llegado a su nuevo banco y por supuesto van a montar una demanda, una acción colectiva para recuperar este dinero que básicamente se ha desvanecido. Hashtag Bitcoin Fix This. Siempre decimos que la posibilidad de Bitcoin o las criptomonedas en realidad nos da el derecho o la posibilidad de tener autocustodia de nuestro dinero y que eso obviamente conlleva una gran responsabilidad por el nivel de riesgos que a veces tenemos que enfrentar. Pero estas noticias también nos muestran que la autocustodia tiene su lado bueno, que la autocustodia tiene el beneficio de que no puedan confiscarte o peor aún, perder tu dinero. Y además, para encontrar ese dinero van a hacer falta un montón de auditorías largas, tediosas, quizás hasta interrogatorios, porque depende mucho de si el banco va a estar interesado o no en cooperar. Quizás si el banco se niega con todas las trabas legales, pueden pasar años hasta poder recuperar ese dinero. En cambio, si todo esto estuviera montado en una blockchain, sería mucho más fácil trazar el origen y el destino de los fondos. ¿Qué le pasó al dinero? Bueno, la blockchain nos permitiría fácilmente entender dónde está, aunque sea. ¿Blockchain es la panacea? No, lejos. Si no, le preguntan al amigo de Abo, Du Won, que ahora está paseando por Corea, y donde todo el dinero que ellos gestionaban salió en transacciones, se sabe dónde está, pero después es difícil encontrar cuáles son las justificaciones por las cuales se movieron este dinero, entonces de ahí a que si eso no es legal, lleva también un determinado tiempo. Pero la sensación de no saber dónde está tu dinero versus la sensación de saber que tu dinero ya fue encontrado y que hay quizás una orden para que no sea movido, pero que está de alguna manera, entre comillas, bloqueado o retenido, da mucho más tranquilidad a la otra persona, porque un banco desaparece y tu dinero se va con él. No sabes dónde termina, en qué cuenta, de qué banco, de qué país. Es así, así de triste. Sí, not your keys, not your coins. Y en el caso del dinero fiat en la banca tradicional no ni siquiera hay keys. O sea que, como dices, si quiebra el banco te puede ocurrir esto y esperemos que esta gente pueda recuperar su dinero pronto. Que además, por cierto, se lo deberían devolver con interés, ¿no? Porque si has estado tiempo sin poder acceder a tu dinero, eso tiene un coste también. Así que veremos qué ocurre con los clientes de ING en Francia y que ojalá puedan recuperar su dinero. Y Espi, no sé si es esto de la gente perdiendo su dinero, los mineros quebrando, no sé qué te pasa, que te noto como un poco triste hoy, ¿no? ¿Estás bien? Bueno, sí, es que, no sé, mi telenovela preferida llegó a su fin y me dejó un vacío muy grande. ¿Tu telenovela preferida? Pero, ¿qué pasa? ¿De Netflix? ¿De Pasión de Gavilanes? Que estamos hablando aquí de Bitcoin y de cripto, macho. ¿Qué te pasa? No, sí, ya sé, es que siempre acá hablamos de Elon Musk y Twitter y finalmente se terminó todo el culebrón. Elon Musk ya es oficialmente el dueño de Twitter y en sus primeras horas ya despidió a Parag Agrawal, que era el CEO, a Ned Segal, el CFO, y finalmente a la amada y odiada por igual Vijaya Gade, del Departamento Legal y Confianza, que era como la persona que estuvo a cargo de muchos cierres de cuentas, especialmente el más polémico que fue el de Donald Trump. Y
Nada, era una novela que veníamos siguiendo día a día. Yo estaba muy conectado con la novela y ahora que llega al final es como que estoy feliz y enojado. Feliz porque fue un buen final, pero un poco enojado porque se terminó. ¿De qué vamos a hablar ahora? Exacto, ¿qué vamos a hacer Totalmente. ahora? Qué pena. Eso deben preguntarse varios diarios. Varios diarios deben estar. ¿Y ahora qué hacemos? Pero entre eso, todavía sigue habiendo noticias para los diarios, porque, por ejemplo, se empezaron a haber muchos rumores, incluso uno esta mañana en el New York Times, de que Musk va a despedir entre el 75 y el 50% de los empleados de la compañía. Y esto está haciendo muchísimo ruido, la gente está teniendo mucho miedo dentro de la empresa. Eh, en fin, la realidad es que más allá de eso, el plan de Musk con respecto a toda la censura, que es el caballito de batalla que él había utilizado como para hacerse con la compañía, convertirla en una empresa que tenga más libertad de expresión, que permita más libertad de expresión en la red social, eh, todavía no va a haber ninguna acción real hasta que no se conforme lo que llaman un consejo de moderación que va a contar con personas con muchas voces y puntos de vista amplios. Y de esa manera se van a encargar de moderar el contenido. Y hasta que no se forme ese consejo, no va a haber ninguna decisión importante en cuanto a temas de moderación de contenido o de desbaneo, desbloqueo de cuentas. ¿Crees que desbanearán a Donald Trump? ¿Volverá Donald Trump a Twitter? Eso sí que nos daría otra vez mucho de qué hablar. Es cierto, porque el tipo gobernaba desde Twitter. La verdad es que no lo sé. No sé, es una buena pregunta. Porque yo no vi los últimos tweets que fueron. Habrá que ver, digamos, si eso puede tener. Yo creo que lo que ellos están buscando es si hay un marco legal que diga que lo que hizo Donald Trump puede estar legalmente mal, probablemente o le borren el Twitter o no le permitan. Le borren el tweet o no le permitan volver. Ahora, siempre que no cumplan con las leyes, yo creo que van a manejarse con esos grises, permitiendo que la gente vuelva. Sí, aunque incluso no montó Trump su propia red social, esta de Truth Social o algo así, Sí, así que sí, quizá, totalmente. bueno, habrá que ver si vuelve o se queda en su propia red social. Y de nuevo, no te preocupes, Espi, no estés triste porque yo creo que nos va a dar mucho de que hablar esto en los próximos meses. También han anunciado, por ejemplo, que los ingenieros de Tesla han entrado a Twitter a revisar el código, a ver qué está pasando ahí, cómo se banean o qué cuentas se promueven en el algoritmo, qué cuentas no, si hay algún sesgo ahí. O sea que yo creo que van a salir muchas cosas interesantes de todo esto de Twitter y según vaya pasando el tiempo habrá que ver si realmente el pajarito ha sido liberado, como decía el propio Elon Musk en Twitter. Y siguiendo con el tema de las redes sociales, una red social basada en Bitcoin se va a meter en la web 5.0 de Jack Dorsey. Es que la red social Sion anunció su nueva versión, con algunas características añadidas para introducirse en lo que ya muchas veces hablamos aquí, que es la web 5.0, una web basada de persona a persona. De esta manera promete más privacidad, descentralización y hasta pagos instantáneos mediante la redlining con Bitcoin. Sí, esto me recuerda un poco al estilo de WeChat, ¿no? En China, donde puedes chatear, es red social, pero también incorpora esto de enviar dinero y otras muchas cosas. Aunque por supuesto, Sion lo hace con una filosofía totalmente diferente a la de China, con comunicaciones encriptadas y construidas, como decías, sobre la Lightning Network. ¿Se convertirá Sion en el nuevo competidor de Twitter y su nuevo dueño Elon Musk? También otra cosa que tendremos que ver. Y otra noticia que para mí, sinceramente, es la más importante de todas las que vamos a comentar hoy es que casi el 50% de millennials y generación Z quieren ahorrar en criptomonedas para su jubilación, según una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos. Este estudio, además, también indica que casi la mitad de generación Z y millennials ya han invertido en activos digitales y en criptos en paralelo a sus fondos de pensiones. Y bueno, justamente un 45% de los encuestados millennials y generación Z querrían que sus fondos de pensiones incorporen criptos como parte de esos fondos de pensiones, ya que tienen ventajas fiscales, etcétera, etcétera. Tienen una serie de beneficios que les gustaría incluir.
Ya les habíamos contado en este podcast algunos capítulos atrás de que el fondo de pensiones americano Fidelity había confirmado que iba a darle esta opción a sus clientes, así que parece que estaba muy alineado con las necesidades del mercado. Sí, y creo que esta noticia, como decía, es muy, muy importante por dos razones. Primero, porque puede ser uno de los grandes catalizadores para que el precio de Bitcoin y otras criptos siga subiendo en el futuro, ya que estamos hablando de muchísimo dinero en el que se mueven estos planes de pensiones. Y además, otra razón es que estos planes de pensiones son inversiones muy a largo plazo. O sea, estamos hablando muchas veces de décadas. O sea, que si imaginemos mucho, por ejemplo, Bitcoin se está moviendo cada vez más a planes de pensiones, son Bitcoins que van a estar, digamos, fuera de circulación o bloqueados en inversiones a muy largo plazo, que es otra presión muy alcista, aquí hablando solo de precio. Pero hay otra segunda razón, por lo que me parece súper importante esto, y es la inevitabilidad de Bitcoin y cripto. Es decir, Bitcoin es inevitable. Muchas veces hablamos de los riesgos, ¿no?, que puede tener Bitcoin, que puede tener cripto, y uno es pues el miedo, yo que sé, a la prohibición del Estado, que el Estado lo regule mucho, lo prohíba o promueva otras alternativas. Pero si grandes fondos de pensiones e incluso los propios ciudadanos, estamos hablando de que el 50% querrían ahorrar para su jubilación en criptos, tiene ya sus ahorros en ese activo, es muchísimo más difícil para cualquier gobierno, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, pero para cualquier otro, prohibir o hacer cualquier otra acción de este tipo contra un activo en el que los grandes fondos, grandes empresas y tus ciudadanos están teniendo su jubilación dependiente de eso. O sea que esto añade más peso todavía a las criptos. Sí, siempre cuando aparecen estas encuestas, también la que vimos la semana pasada, están centradas por ahí en Estados Unidos o en estados occidentales industrializados. Y la pregunta es, ¿qué pasa en los países pobres? ¿No? Digo, y lamentablemente debo incluir ahí a Argentina, Venezuela, quizás Argentina está en ese camino. Y las criptos se terminan convirtiendo en una alternativa al dinero local, incluso a la forma en la que pueden ahorrar hasta para el corto plazo, quizás ni siquiera pensando en un plan de pensiones, que como vos decís tiene un montón de beneficios por la cantidad de dinero que un plan de pensiones en Estados Unidos mueve, pero como para los argentinos y los venezolanos ya lo tienen mucho más internalizado esto de ahorrar en criptomonedas y de vuelta, ya sea para su jubilación como para comprarse una casa en 5 años, 10 años o en el tiempo o el momento en que puedan hacerlo. Es muy interesante cómo esto va cambiando la realidad según el país en el que tocamos, ¿no? Como en algunos países tienen esta posibilidad de pensar en un plan de pensiones y por ahí en otros realmente su plan de pensiones es justamente acumular bitcoins en una wallet a lo largo del tiempo y esperar que eso le vaya bien para que cuando sean grandes puedan, digamos, vivir de eso. Yo te imagino perfectamente, Espi, jubilado en unos años en la playa en El Salvador, viviendo de tus bitcoins. Creo que eso es el futuro, ¿eh? No sé, siempre dije que me gustaría tener mucho dinero, pero para poder hacer 100% lo que me gusta. Entonces, quizás la de la playa en Salvador sería un par de meses. Ir, tomar algo, comer unas papusas, como dice eh, Javier de Satoshi en Venezuela. Pero, no sé. Creo que igual jubilándome en bitcoins podría ser. Lo que me pone contento igual de todo esto es como que hay mucha visión de gente joven, porque estamos hablando todavía de gente joven, que está empezando a planificar su retiro con instrumentos que generan interés. Parece una tontería, pero para mucha gente eso fue algo muy difícil de alcanzar y de llegar a pensar. Yo creo que las redes sociales ayudaron mucho a que la gente empiece a pensar en invertir, en ahorrar y en toda esta cuestión. Así que ese es un buen punto para las redes sociales. Pero si me veo jubilándome en bitcoins, y podría ser vos. ¿Vos te ves jubilándote en bitcoins? ¿Cómo te ves en...? No voy a decir una cantidad de años, pero en la cantidad de años que faltan para llegar a tu jubilación. Tengo que admitir que mi ahorro está yendo directamente a Bitcoin. O sea que ojalá nos podamos jubilar un día en Bitcoin. Ya veremos. El nuevo primer ministro del Reino Unido, ¿es amigable con las criptomonedas?
esta semana Cointelegraph compartió una noticia donde decía que Rishi Sunak, ahora líder del gobierno británico, es y será amigables con las criptos. Pero desde Ciudadano Cripto, digo bien, ponemos muy en duda esa afirmación y tenemos nuestros serios cuestionamientos a este punto. Sí, es que ya cuando él era ministro de Finanzas en abril, el gobierno anunció que querían convertir a Reino Unido en un centro global de tecnología cripto. Y aquí, de toda esta política que sacaron en abril, es donde le viene lo de crypto friendly o amigable con cripto, etc. Pero como dices, yo no lo tengo tan claro, Spi, porque primero, su estrategia sobre las criptomonedas está basada en stablecoins, no en Bitcoin u otras criptos. Es decir, que su intención es regular más las stablecoins y que ese ecosistema que llaman cripto se construya sobre stablecoins. Es decir, solo le interesan las criptos que están ligadas al dinero fiat actual. Y hablando de dinero fiat, en segundo lugar, no me creo mucho lo de crypto friendly porque hace poco vimos en una videoentrevista a Rishi que está muy a favor de implementar una CBDC o Central Bank Digital Currencies, que tanto hablamos en este podcast, en Reino Unido, que como hemos dicho otras veces nos parece el opuesto realmente a una cripto, es la anti-cripto, una CBDC. Entonces, bueno, sí, crypto friendly, pero stablecoins, CBDCs, no, es otra filosofía, ¿no? de cripto. Sí, está bueno porque muestra como está teniendo un movimiento hacia cripto, pero hacia lo cripto más conservador y donde todavía el gobierno puede extender su gobierno, valga la redundancia, ¿no? El Estado todavía puede controlar este tipo de cuestiones, lo cual dentro de la filosofía cripto, y recordemos siempre que toda esta filosofía nace con los cyberpunks en los 90 y en los 80, tardíos 80 y principios de los 90, no tiene mucho que ver, ¿no? Es como un engendro extraño que salió entre la mezcla de cripto y gobierno, las stablecoins, es una cosa medio así. Y como siempre decimos, aparte del tema con las CBDCs, es que trae aparejado un problema muy grave por la capacidad de programación que podría tener este dinero. Cuando decimos programación, lo que queremos decir es que podría ser predeterminada la manera en la que el dinero puede o no ser gastado. Incluso en el año 2021 el Banco de Inglaterra habló sobre este tema y le recomendaba justamente empezar a pensar y a trabajar sobre este punto. Quiero llevar un ejemplo, y el ejemplo que quiero llevarlo es hablando de pensiones o de jubilaciones que estábamos hablando antes. Imaginen que les paga el Estado su pensión, pero que el Estado predetermina la manera en la cual pueden gastar ese dinero y define que un 20% es para medicamentos, un 30% es para comida, 50% es para servicios y alojamiento como un alquiler, y bueno, que tienes ahí un 20% adicional de libre disposición. Perdón, el 50% para servicios es un 30%, porque si no me quedan 120. Vamos a suponer ese escenario. Por ahí parece bastante lógico, pero en la realidad esta persona que recibe su pensión pierde la capacidad de tomar decisiones sobre cómo gastar su dinero. Y si esta persona quisiera hacer un regalo particularmente caro a una persona de su familia, quizá no pueda hacerlo porque sus CBDCs le limitan la forma en la cual lo puede gastar. Por ahí tiene que comprarle una serie de medicamentos como regalo para usar ese 20%, quién sabe. Y eso es el problema serio que nos estamos encontrando con esto. Y eso justo decía el que creo que es vicepresidente del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, también en una entrevista, de las CBDC son buenísimas, decía, porque permitirían a los gobiernos hacer este tipo de políticas o smart contracts, pero con la CBDC. Como dices, oye, solo puedes gastar un X% en tal cosa, o si has llegado a tu límite de diésel del mes, ya no puedes comprar más. Es decir, les da lo que él llamaba una gran capacidad de implementar políticas públicas, es lo que llamaba él, así suena muy bien, pero al final es control sobre cómo gastan los ciudadanos su dinero. Y eso es realmente un problema. Porque voy a decir una sola cosa más y es, el dinero, desde mi punto de vista, desde la filosofía de SPI, es una forma de tiempo. Yo siempre digo que el tiempo no es dinero, sino que el dinero es tiempo. Es tiempo que nosotros dedicamos, se convirtió en dinero y nos permite hacer otras cosas en menos tiempo.
Yo siempre digo que si quisiéramos ir desde España hasta República Checa, podemos hacerlo con muy poco dinero, quizás, si decidiésemos ir caminando o encontrar alguna forma alternativa, pero lo que nos da la posibilidad de tener dinero es simplemente pagar un vuelo y que nos lleve mucho más rápido. Pero en definitiva, desde mi punto de vista, el dinero termina siendo tiempo. Y que te expliquen o que te definan cómo vos tenés que utilizar tu tiempo y el valor que vos generaste es un poco loco. Están no limitando tu capacidad económica, están limitando tu libertad en todo sentido. Y el último tema que tenemos para el pote esta semana es un nuevo estudio de Bank of America en el que habla de cómo la correlación entre el oro y Bitcoin, que está subiendo, indica que Bitcoin se está convirtiendo en un valor refugio, porque en las últimas semanas hemos visto cómo Bitcoin se está correlacionando cada vez más con el oro y menos con el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, es decir, con la bolsa americana, como venía siendo habitual, lo cual puede indicar que los inversores están viendo Bitcoin como un activo refugio, según escriben los estrategas del Bank of America. Pero primero vamos a explicar un poquito, ¿no? ¿Qué es esto de un activo refugio? Espi, no sé si nos puedes explicar rápido qué es un activo refugio. ¿Qué es un activo refugio? A ver, son inversiones o activos financieros que cuando hay épocas de incertidumbre como la que estamos ahora, como siempre decimos, con guerra, crisis económicas, crisis financieras, el aumento del nivel de riesgo generalizado es para todo. Entonces son activos que nos permiten mantener la estabilidad o incluso incrementar el poder adquisitivo, es decir, aumenta su cotización. Para hacerlo bien lineal, un ejemplo, como decías recién, es el oro. Yo puedo comprar el oro y aunque haya una crisis, normalmente el oro va a mantener su valor, incluso quizás por un aumento de la demanda, va a tener una subida en su valor, su precio. Y de esa manera, cuando estamos en momentos complejos, nos permite resguardarnos de este riesgo que una crisis o una guerra genera a todo el sistema. Como decíamos antes, ejemplos típicos, el oro, la deuda pública de Estados Unidos o también la alemana podría ser. Y bueno, ahora quizás sea el momento de Bitcoin de brillar con el primer activo digital, descentralizado, humano de la historia, y tal vez es el momento de dar un paso al arte y convertirse en el valor de refugio. Sí, y esto ya es un debate que se lleva teniendo desde muchos años ya, de si Bitcoin es un valor refugio, ¿es Bitcoin el oro digital? Y hay muchas opiniones sobre el tema y vamos a charlar un poco de qué nos parece a nosotros, si Bitcoin es un valor refugio o no es un valor refugio. Y creo que aquí hay bastantes ideas interesantes. Y la primera que yo te quería contar, Espi, es que no me gusta empezar así, pero primero diría que hay que ser humildes y decir que no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos si Bitcoin es un valor refugio? Es porque Bitcoin todavía no ha sufrido una gran crisis económica, una gran crisis financiera internacional prolongada. La única que ha vivido Bitcoin ha sido la del COVID, pero que fue un poco una crisis flash, ¿no? Fueron 3 meses de gran caída, pero rápido entraron al rescate los bancos centrales y todo volvió a máximos históricos muy poquito después. Entonces, no sabemos todavía cómo se comportaría Bitcoin en una situación tipo 2008 o 2000. Bueno, pero eso es cierto, eso es a riesgo a nivel sistema, ¿no? Si todo el mundo estuviera en esta situación, pero en las economías emergentes, Bitcoin ha atravesado varias crisis. Ha pasado por muchas situaciones de mierda, de vuelta en economías como Argentina, Venezuela, Kenia, creo que es otro país que también ha tomado Bitcoin como una alternativa a forma de refugiar dinero de una manera simple en momentos de crisis. Y creo que quizás es cierto, no ha chocado el Titanic, como podemos decir. No tenemos el barco más grande en riesgo de hundirse, pero ya ha tenido muchas situaciones en las cuales ha demostrado tener un comportamiento bueno para protegerse de crisis locales. Y como siempre digo, algo en sí mismo eso no es, dependiendo del contexto. Entonces quizás muchas veces para Estados Unidos
algunas personas dirán no lo es, y para gente en Venezuela te dirán cómo no lo es. Es el principal refugio que tengo frente a los problemas que vivo en mi día a día. Y la realidad hay muchas mixturas en la realidad, así que ese es un buen primer punto. Ahí te canté de retruco en esa primera línea. No, estoy totalmente de acuerdo porque opino igual, creo que puede ser un activo de refugio relativo, ¿no? Depende de dónde vivas o dónde estés, puede ser un activo refugio o no. Pero como decía, todavía no lo hemos puesto a prueba a nivel mundial, digamos, en un momento de crisis como activo refugio. Pero aún así, aunque no lo hayamos puesto a prueba todavía, si me preguntas mi opinión, Espi, para mí Bitcoin es el mejor paro refugio que ha existido en la historia. El mejor. A ver. Te cuento por qué. Sí, contame por qué. Primera razón de que es el mejor valor refugio es por su inconfiscabilidad. Es decir, si tienes autocustodiado tu Bitcoin, sin tu seed phrase, sin tus 12 palabras, nadie puede quitarte o expropiarte tus Bitcoin. Esto ya para mí, solo esto, lo hace mejor que cualquier otro valor refugio. Porque, por ejemplo, el oro, que es un valor refugio quizá el clásico, el más clásico históricamente, su precio ha actuado muy bien en situaciones de crisis, pero cuando las cosas se ponen muy, muy feas, el gobierno puede venir y quitártelo. Y esto ha ocurrido en Estados Unidos en 1933, con la famosa orden ejecutiva que emitió Franklin Delano Roosevelt, que prohibió directamente la acumulación privada de oro y los ciudadanos tenían que ir a la Reserva Federal a dar su oro a la Reserva Federal, ya fueran monedas o en bruto, daba igual, te daban un dinero a cambio, pero estaba prohibido tener oro y tenías que ir a darlo al Banco Central, tu oro. Entonces, valor refugio cuando las cosas se ponen muy, muy feas, creo que Bitcoin tiene esa superioridad en que realmente cuando llega el momento de la verdad no te lo pueden quitar, que el oro podrías darse el caso que sí. A ver, me gusta, lo compro, pero también hay que reconocer que Bitcoin tiene momentos de volatilidad muy importantes, porque sinceramente, a todas las personas que conozco que compraron Bitcoin cuando estaba a 69.000, vamos y le contamos este cuento y lo mínimo que hacen es colgarnos. Digo, realmente Bitcoin tiene características intrínsecas muy buenas, pero de vuelta, al contextualizarlo en el momento histórico en el que estamos, esas características todavía están desarrollándose por el simple hecho de que Bitcoin todavía está en un proceso de emisión, en un proceso de adopción, en un proceso de crecimiento. Esas características son las que quizás, no quiero decir que no es un buen refugio de valor, porque personalmente yo estoy en una situación donde all-in, digamos, ¿no? Pero si hablamos como refugio de valor para Doña Rosa, que esperaba guardar un poquillo de dinero durante los próximos 2 años para luego comprarse una casa y quizás en 2 años no es un buen momento para vender. Y ahí tenemos un serio problema porque no ha funcionado para Doña Rosa como un refugio de valor. Creo que, como vos decís, va a llegar el momento en el que sea la hostia, pero habrá que ver en qué momento histórico eso realmente se cumple. Sí, pero también como contrarretruco a esto, hay que tener en cuenta Quiero que vale 4. Bitcoin, no sé, los que a lo mejor estéis escuchando en casa y no sepáis lo que es el truco, es un juego de cartas argentino, buscadlo en internet, es muy, muy, muy divertido. Y le he hecho un retruco a Espi, ¿sí, Espi? Es un juego también valenciano. Es un juego de la comunidad valenciana, con origen valenciano. Ah, ¿en serio? Wow, Sí, no sí, sí, sabía. sí, 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 sí. Después te paso el nombre, pero es un juego que vino de Valencia, Argentina. Pero bueno, nos estamos yendo. Sí, volviendo a Bitcoin, es que en los últimos 10 años ha sido el activo financiero que mejor rendimiento ha tenido en los últimos 10 años. O sea que con la perspectiva del corto plazo sí que es muy volátil, pero si quitamos un poquito el zoom, por ahora está siendo un rendimiento espectacular. De ahí vuelvo a mi duda del principio de no hemos vivido en este tiempo una gran crisis financiera internacional. Hay que ver qué pasa con Bitcoin en una situación así.
Pero también volvemos a la definición original de que era un activo refugio. Un activo refugio mantiene el valor o quizás tiene un incremento. Pero si hablamos de que el oro es un activo refugio, el oro no tuvo ese comportamiento de un rendimiento extraordinario en los últimos años. Entonces quizás es ahí donde también toca cuestionar si la volatilidad hoy por hoy lo convierte más en un activo financiero muy bueno, más que en un activo de refugio en sí mismo. Justo, buen punto, y por eso creo que hay que esperar, hay que dar tiempo a que tristemente algún día llegara una crisis económica grande y ver qué ocurre en esa situación. Ahí es cuando veremos cómo responde Bitcoin ante eso. Si pierde un 80% más, como dices, para la persona que compró en el máximo, quizás no sea el mayor valor refugio, pero como todavía no hemos vivido la situación, va a ser muy interesante ver qué le pasa a Bitcoin. La conclusión por ahí que me parece más apropiada es: los fundamentales son buenos, como siempre dice, los fundamentales de Bitcoin no han cambiado, son buenos, son sostenibles. Quizás contextualmente falta para ver realmente si tiene o no tiene este gran rol. También decir, por ejemplo, que el oro, la última corrección que tuvo en el año 2013 o 2012 fue su máximo, corrigió un 50%. Antes de volver a subir. Perdió un Pero tiene 50% 2000 de su años de valor en 2000. historia. Más, 2000 Claro, años me quedo corto. eso es, justo. Entonces, es ese track record, ¿no? Esa durabilidad en el tiempo que todavía está por ver, pero que, bueno, yo tengo yo apostaría a que Bitcoin va a ser un valor de refugio en el futuro. No es consejo financiero. No es consejo financiero, gracias. Y con esto cerramos los temas, cerramos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales si queréis saber más de Ciudadano Cripto, en Instagram como Ciudadano_Cripto, en Twitter como Cripto Ciudadano, en YouTube, lo digo siempre, podéis suscribiros en YouTube, buscar Ciudadano Cripto, que subimos los vídeos más cortitos por temas para que podáis seguir el podcast cuando tengáis un ratito. Además ponemos gráficos, ponemos vídeos de lo que estamos hablando, o sea que es muy interesante. Y también estamos en TikTok como Ciudadano Cripto, donde subimos shorts, subimos cositas allí, más noticias que no comentamos aquí en el podcast. Así que seguidnos por allí. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por otra semana, por otro gran podcast. Me encantó el debate final, me encantó cómo estuvo armado. Espero que a ustedes les haya gustado también, del otro lado de la misma manera. Y me gusta mucho esta frase que estuve leyendo esta semana, especialmente para ellos que se están empezando a sumar al mundo de cripto, ¿no? Y que están intentando construir o hacer algo. Uno puede construir compitiendo con otras personas, pero hay tanto por hacer que quizás es un gran momento para construir en colaboración. Entonces, de alguna manera, la frase para mí de esta semana es eso. Estamos en una época de construir. No compitas cuando construís, colabora cuando construís. Busca gente que tenga tu mismo objetivo y construyan juntos. Que al final el éxito es infinito. Cuando uno logra algo muy bueno, no hay que dividir, no se separa el éxito, es para todos. Así que con eso cierro el podcast y les mando un gran abrazo y les deseo una muy buena semana.